Hablemos de otros temas. Hablemos de la decisión que tomó la Corte Suprema ayer. Ratificó por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, quien enfrenta una investigación que está relacionada con la arista Democracia Viva del caso Fundaciones. Es el caso madre, digámoslo así. La parlamentaria exintegrante del Frente Amplio es señalada por su eventual vínculo con los hechos investigados. Básicamente se dice que ella es la cabeza detrás de este fraude. Los querellantes sostienen que Catalina Pérez habría estado al tanto de las gestiones realizadas por su expareja Daniel Andrade, quien ejercía como representante legal que firmó convenios con el Ceremi de Vivienda en Antofagasta. Con esta decisión judicial, la diputada quedó en condiciones de ser formalizada por un presunto fraude al fisco. Marcela Rojas, buenos días. Hola, Marcela. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De forma unánime, los 16 ministros que conformaron el Pleno de la Corte Suprema la jornada de ayer resolvieron mantener este fallo que decidió la Corte de Apelaciones de Antofagasta el 20 de febrero de este año de desaforar a la diputada Catalina Pérez por investigaciones que la vinculan a la arista Democracia Viva del caso Convenios. Con esta decisión, la diputada Catalina Pérez se convierte en la segunda autoridad de la Cámara Baja en perder su fuero parlamentario en el marco de este caso, el caso Fundaciones, y la cuarta en ser removida, en ser desaforada a nivel de Cámara Baja. Se suma así al exdiputado Mauricio Ojeda, quien fue desaforado tras ser imputado por supuestamente facilitar la firma de contratos entre Fundaciones y el gobierno regional de la Araucanía. Escuchemos el momento en que la vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Melo, da a conocer públicamente este fallo del máximo tribunal respecto a la diputada Catalina Pérez. Atendido el mérito de los antecedentes y teniendo en consideración que las alegaciones vertidas tanto en el recurso de apelación como en estrado no desvirtúan lo que viene decidido, se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 20 de febrero de 2025 que dispuso hacer lugar a la formación de causa en contra de la diputada señora Catalina Pérez Salinas. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y los querellantes, Catalina Pérez habría estado en conocimiento de todas estas gestiones realizadas por su expareja Daniel Andrade, que es el representante legal de la Fundación Democracia Viva, en conjunto con el ex Ceremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien también fue el jefe de gabinete de la parlamentaria. Por su parte, la defensa de Catalina Pérez insiste en que la diputada no tuvo participación en los hechos investigados ni vínculo alguno con estos convenios firmados por la Ceremi y su expareja. Aseguran que no existen pruebas que involucren directamente a la diputada y que cualquier nexo sería solo circunstancial. Esta discrepancia entre las versiones es justamente el punto que plantea el Ministerio Público y que deberá resolverse en tribunales. La acusación formal señala que Catalina Pérez habría intervenido directamente en la tramitación de un convenio por más de 400 millones de pesos entre la Ceremi y la Fundación Democracia Viva. Son exactamente 426. A pesar de que Andrade, su expareja, no cumplía con estos requisitos legales que se necesitaban para poder acceder a estos fondos. En total, se trata de 3 convenios que se suscribieron en 2022 que conectan a Catalina Pérez con los otros 2 imputados, su expareja y su ex jefe de gabinete. Desde el entorno de la defensa aseguran que no hay pruebas concluyentes, pero desde las otras partes afirman lo contrario. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchio, valoró la decisión unánime de la Corte Suprema que confirmó este desafuero de la diputada Catalina Pérez, que permite al Ministerio Público avanzar con la formalización por presuntos delitos de fraude al fisco en esta arista Democracia Viva del caso Fundaciones. Señaló que con esta resolución se cumple el requisito legal para solicitar próximamente una audiencia al Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde se comunique formalmente los cargos y se van a solicitar las medidas cautelares contra la diputada Catalina Pérez. Escuchemos parte de sus declaraciones. Con esto, el Ministerio Público cumple el requisito de procesabilidad para avanzar en la formalización de la parlamentaria. Para ello, próximamente se solicitará al respectivo Juzgado de Garantía de Antofagasta la audiencia de formalización, ocasión en que la Fiscalía comunicará a doña Catalina Pérez los cargos por los cuales está siendo investigada y solicitará las medidas cautelares que correspondan.
La Fiscalía argumenta que sus antecedentes son sólidos y que permiten continuar con esta causa, y subrayan además que el interés público que reviste este caso. Uno de los abogados querellantes, Pablo Tolosa, que representa también a los parlamentarios de la UDI en este caso, criticó a la parlamentaria porque se escuda en su fuero parlamentario, valga la redundancia, a pesar de haber impulsado previamente un proyecto de ley que cuestionaba esta prerrogativa. Afirmó que existen antecedentes sólidos que vinculan a Catalina Pérez en estas distintas etapas del caso Democracia Viva, antes, durante y después de la firma de los convenios. Detalló que fue ella quien gestionó un contrato de arriendo simulado para que la fundación pudiera acceder a los recursos. Recordemos que hay un departamento aquí en Ñuñoa que era la sede de esta fundación y que sería presuntamente una dirección falsa que habrían dado para hacer parte de este caso. Después también dice que durante la ejecución del convenio se contrató a personas con fondos públicos, incluyendo a una profesional que vivía en España. Finalmente aseguró que tras estallar todo este escándalo, Catalina Pérez dio instrucciones para aparentar la existencia de la fundación y que hubo un intento de encubrimiento por parte de Daniel Andrade y Carlos Contreras. Todo esto, a juicio de Pablo Tolosa, demuestra su participación en los hechos investigados. Es evidente que Catalina Pérez conocía de los antecedentes, hay hechos fundantes para ello, y por eso fue que tanto la Corte de Apelaciones de Antofagasta en forma unánime como la excelentísima Corte Suprema acá ha ratificado el desafuero. Existen además diferencias en las calificaciones jurídicas de los hechos dependiendo de a quién nos referimos. El Ministerio Público y los querellantes apuntan a Catalina Pérez como autora de los delitos de fraude al fisco. En tanto, el Consejo de Defensa del Estado la ubica como cómplice, una distinción relevante de cara a una eventual formalización. El consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, explicó que esta diferencia, señaló, va a ser materia de juicio y que no influyó en el desafuero y tampoco en la decisión de la Corte Suprema, aunque sí añadió que esa calificación podría incidir en una discusión futura sobre las medidas cautelares, ya que en teoría una persona sindicada como cómplice enfrenta sanciones menos severas que un autor. Sin embargo, aclaró que esto se va a evaluar en su momento cuando se dé esta formalización y durante la audiencia correspondiente. En cuanto a los antecedentes que justifican la participación de Catalina Pérez, indicó que hay chats y otros elementos que evidencian su conocimiento y participación tanto en la suscripción como en la ejecución de los convenios. Sostuvo que incluso durante la ejecución se produjeron irregularidades como contrataciones a honorarios fuera de los márgenes legales y, por tanto, a su juicio, estos elementos justificaban plenamente el desafuero. Nosotros nos vamos a mantener con la calificación que ya hicimos de cómplice y por lo tanto no cabe duda de que dentro de esa calidad la solicitud de cautelares personales es de menor envergadura que la que se le asigna a un autor. Ahora, si existe una diferencia entre lo que está diciendo el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, no es primera vez que ocurre y es un tema de calificación jurídica nueva. Desde la defensa de Catalina Pérez, Gonzalo Medina expresó que la decisión de la Corte Suprema de confirmar este desafuero de la diputada no implica una condena, sino que permite que se realice una audiencia de formalización donde eventualmente se podrían discutir medidas cautelares. Insistió en que los antecedentes disponibles no prueban alguna participación de la diputada en la adjudicación ni en la ejecución de los convenios y sostuvo que la investigación revela justamente lo contrario. Insistió en que esta investigación revela que no hay antecedentes que la ubiquen en los hechos que se están cuestionando. Cuestionó también la solidez de la imputación del Ministerio Público, señalando que se basa apenas en un par de mensajes de WhatsApp. Afirmó que no hay justificación para solicitar medidas cautelares de alta intensidad, como la prisión preventiva, dado que la diputada ha colaborado con la investigación y no representa un riesgo procesal. Indicó que su defensa sostiene que Catalina Pérez no es autora ni cómplice, como lo plantea el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado respectivamente. Escuchemos parte de las declaraciones del abogado defensor de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, al salir de esta audiencia donde la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Lo que pasa es que el Consejo de Defensa del Estado piensa que es cómplice, la Fiscalía al parecer piensa que es coautora, nosotros pensamos que no es ninguna de las dos cosas, por cierto, y esa es una cuestión que tendrá que resolver los tribunales eventualmente. ¿Qué viene ahora? Tiene que escribirse la sentencia, tiene que publicarse esta sentencia y tiene que ser remitida a la Corte de Apelaciones de Antofagasta al ser el tribunal de origen del caso. Recordemos que fue este tribunal de alzada que falló para desaforar a la diputada y por lo tanto
pasa a la Corte Suprema a ser ratificado. Luego, la Corte de Apelaciones de Antofagasta tiene que notificar oficialmente a la Cámara de Diputadas y Diputados. De esta manera, faltan un par de días, quizás esta semana quede formalizado este desafuero de Catalina Pérez, lo que también abre el camino a que sea formalmente imputada por el presunto delito de fraude al fisco por el Ministerio Público. A ver, algunas cosas. Porque los diputados tienen fuero y por lo tanto hay que hacer un antejuicio, porque eso es lo que se estaba resolviendo ayer. Tiene que votar no solamente la sala, porque podría uno dice, bueno, es que votó una sala. No, votó el Pleno de la Corte Suprema. ¿Cuántos ministros? Son 16. Son 17 en total, pero había una ministra que estaba con su día libre como legalmente 16 ministros. ¿Fue votación dividida o unánime? Unánime. Los 16 concordaron en que debía ser desaforada la diputada. ¿Cuánto duró la discusión? Fue una discusión corta. Para lo que son estas... Dicen que duró 10 minutos. En 10 minutos, 16 jueces se ponen de acuerdo, más los 3 de la Corte de Apelaciones, de Antofagasta, 19 jueces de tribunales superiores de justicia dicen que ha lugar el inicio del juicio en contra, la formalización y por lo tanto que hay algunos antecedentes que permiten presumir, y yo digo presumir en términos laxos, no en términos jurídicos, la participación de Catalina Pérez en todo esto. No es una presunción de derecho ni una presunción legal, sino que hay antecedentes que permitirían pensar que tuvo participación en estos delitos. 19-0. La derrota es gigantesca. ¿Qué pasó ayer? Que además, en 10 minutos dijeron lo que resolvió la Corte de Apelaciones de Antofagasta, nosotros lo ratificamos. En el fondo eso fue. ¿Y qué dijo la Corte de Apelaciones de Antofagasta? Dijo, la construcción argumentativa del Ministerio Público y los querellantes se sostiene primero en los vínculos previos, políticos, laborales y sentimentales de la diputada con los involucrados directamente en la celebración de los convenios, resultando relevante que ella era siempre quien ejercía funciones de liderazgo político respecto de esto y en el caso del señor Contreras también de índole laboral. Y junto con esto, dicen, hay antecedentes de investigación, particularmente informes e investigación policial que dan cuenta del modo directo de su conocimiento respecto a la existencia y característica de los convenios, en la medida en que recibió información respecto de su contenido y de las actividades de la Fundación, como también de la entrega de los fondos. 19-0, eso. Es difícil el fallo contra Catalina Pérez porque también se muestran pruebas que la hacen parte de lo que hace su expareja Daniel Andrade. Por ejemplo, con lo que yo les mencionaba, este departamento que está ubicado aquí en Ñuñoa, en Santiago, que es la sede de la Fundación Democracia Viva, que tiene convenios en Antofagasta. Ellos van a esta dirección en Ñuñoa para presuntamente hacer un contrato ficticio con la persona que vive aquí y ellos le dicen, lo necesitamos para una fundación. Y en los chats que después se revelan, Catalina Pérez empieza a decir, deberíamos poner un logo de la fundación para que cuando vayan a este domicilio esté la apariencia de que sí, efectivamente es el domicilio de la fundación. Entonces, claro, la defensa dice, esto no prueba absolutamente nada, pero el Ministerio Público y también los querellantes dicen, esto es prueba suficiente para sindicarla como autora de los hechos. Es un contrato simulado. Exactamente. En el fondo, lo que es un contrato simulado. A ver, para terminar con todo esto, ¿cuál fue la primera defensa pública de Catalina Pérez? Que eran dos hombres adultos que tomaban sus decisiones por sí mismos, refiriéndose a su expareja, en ese momento todavía pareja, y su ex jefe de gabinete, con una puesta en escena más que recordemos cómo fue. Que ella no sabía absolutamente nada, que no tenía idea, que lo que hacía su pareja era una cosa totalmente distinta, compartimentos estancos respecto de su actividad como parlamentaria. Eso es lo que dijo. Bueno, 19-0 le han dicho que eso no es verdad, por ahora. Todavía queda un juicio. Claro, y a eso es lo que apuntan y lo que se decía también ayer. ¿Por qué la Fiscalía insiste en este desafuero? Y es principalmente porque quieren formalizarla y probablemente pedir prisión preventiva. Recordemos que tanto Contreras como Daniel Andrade pasaron por la cárcel por este caso. Ahora,
hay que hacer las medidas. ¿Es suficiente prisión preventiva? Tal vez, quizás es mucho, quizás no da para eso, pero es lo que estaría pidiendo la Fiscalía cuando formalicen esta investigación. Posiblemente no dé para eso, ¿no? ¿Es un peligro para la sociedad a estas alturas? ¿Podría realizar actividades que comprometan la investigación? Difícil después de todo este tiempo. Yo creo que ahí habrá que tener cuidado en cuanto a las medidas cautelares respecto de ella. Y es el punto también que sostiene el Consejo de Defensa del Estado. Por algo la catalogan como cómplice y no como autora. Muchas gracias. Buen día. Chao.